Hola, ok, sí. Mi nombre es Jaciel y en esta ocasión voy a comentarte sobre una publicación llamada La interpretación de los sueños del autor Sigmund Freud, el cual habla sobre lo que son los sueños. Entonces estoy seguro que una vez que escuches esta publicación, ya nada de lo que pienses de los sueños volverá a ser igual. Entonces, comenzamos. La interpretación de los sueños es una obra que publicó Sigmund Freud desde el año de 1900 al año 1930 aproximadamente. Y a Sigmund Freud es famoso porque se le conoce como el padre del psicoanálisis. Entonces, en esta publicación, pues Freud habla sobre distintas interpretaciones que se le da a los sueños, como es el caso de que en el siglo 3, 4, 5 antes de Cristo, pues los sueños tenían algunas interpretaciones de origen como demoníacas, de espíritu no divino, en el cual se le atribuían seres mitológicos o seres divinos, los cuales llegaban a acosar a las personas. Por otra parte, también a los sueños se les atribuía una explicación un tanto de afectaciones a la salud. Esto debido a que pues los sueños enviaban mensajes sobre signos de salud que tenían las personas, porque constantemente si soñaban con algunas cosas, objetos o animales, significaba que padecían de algunas características ya peculiares o denominadas. Por otra parte, también los sueños pues eran atribuidos como significados de los oráculos. Entonces también tenían cierto significado premonitorio, porque consideraban que si las personas soñaban con algo característico o algún objeto característico, significaba que próximamente tendrían la visita de alguna persona conocida, significaciones de dinero, de prosperidad, de enfermedades, inclusive la muerte, etcétera. También existe la conexión de lo que son los sueños con la vida despierta. Esto porque pues en los sueños existe lo que es una pérdida de conciencia, existe también el olvido de la memoria. Hay partes que se olvidan parte que se toman de la realidad, que aparentemente pues ya estaban olvidadas. Sin embargo, esto no es así, porque los sueños lo que hacen es recuperar esos fragmentos y pues retoman lo que son las imágenes, algunos sonidos, algunos objetos, algunas experiencias o vivencias, algunas personas que casi ya fueron olvidadas, y de ahí constituye lo que es el material de los sueños. Entonces los sueños se hacen de estos aportes. Por otra parte, también hay que rescatar que pues en el sueño únicamente se recupera lo más importante. Es como parecido a la vigilia. Digamos, en el día pues uno tiene ciertas vivencias, pero si tú quieres recuperar toda la vivencia del día anterior, no se puede hacer en su totalidad, sino que simplemente se recuerda aquello más relevante. Entonces lo mismo sucede con el sueño, porque pues prácticamente se recupera lo más importante. Los sueños también se elaboran de excitaciones físicas como sentimientos o también emociones, algunas expresiones somáticas. Hay estímulos sensoriales externos que tienen que ver como por ejemplo el sonido que hace al aullar los perros, por ejemplo si estamos durmiendo y alguien cierra la puerta, o si nos dormimos y estamos escuchando la televisión o la música. El material de los sueños pues vincula lo que estamos escuchando o lo que estamos tocando también, y a partir de ahí se genera el material onírico. Bueno, por otra parte también existe un estímulo sensorial interno que tiene que ver con lo que sucede en nuestros órganos. Por ejemplo, si alguien padece de algún dolor interno, también de ahí lo procesa y envía un mensaje hacia nuestro subconsciente para que pues se formulen los sueños. Por otra parte también existen estímulos somáticos internos que tienen que ver con las preocupaciones, aquellas angustias, miedos que tenemos, y de ahí se generan también este material. De repente soñamos con cosas que nos dan miedo, que nos asustan, que pareciera que tenemos algún dolor, ¿verdad?
o a veces también es puramente de origen psíquico, en el hecho de tener ideas o algunos recuerdos pendientes, algunas vivencias, imágenes que nos causaron gran impresión. Entonces, de todo este material es finalmente del que se constituye el material onírico, así como lo llama Sigmund Freud, o mejor conocido como el material de los sueños. Por otra parte, algo muy importante que rescata Sigmund Freud es que los estímulos somáticos internos, hay un claro ejemplo de una mujer de aproximadamente 40 años, en la cual pues esta mujer tenía buen estado de salud, pero de repente empezó a tener muchas pesadillas constantemente. Finalmente se le diagnosticó con una rara enfermedad del corazón y murió de un infarto. Entonces, lo curioso aquí es que en el análisis de este caso se pudo percatar de que pues la mujer tenía esos sueños constantemente, esas pesadillas, y que finalmente pues era un anuncio de aquella fatal enfermedad. Por otra parte, hay que reconocer que pues los sueños son muy susceptibles, mayormente en la noche, ya que pues en la noche, a diferencia del día, hay más pasividad. Entonces se puede escuchar claramente cuando personas caminan, cuando hay una música en el exterior, cuando hay algún animal que está por ahí haciendo algún ruido. Entonces, rápidamente lo que hace es que la mente lo procesa y de ahí también pues se constituye el material de los sueños. Entonces tiene que ver, por ejemplo, si algunas personas viven en la ciudad, en el constante ruido del tráfico o de alguna música por ahí, es totalmente diferente a las personas que viven pues en el campo, ¿no? Con ruidos más naturales, ¿no? O las personas que viven en la playa cuando escuchan el ruido de las olas, del mar. Entonces, de ahí tiene que ver también, cuál es el material con el que se da origen a los sueños, el material onírico, vaya. También esto tiene que ver con los estímulos que las personas tienen cuando sienten que caen, cuando sienten que están volando, cuando sienten que los dientes se les están cayendo. Entonces, esto es a lo que denomina Sigmund Freud como los sueños típicos. Se repiten en la mayoría de las personas y esto tiene que ver directamente porque hay un estímulo somático interno el cual está generando los sueños. Entonces, por eso es que pues todos regularmente soñamos alguna vez con esto, inclusive también hemos soñado que vamos desnudos. Entonces Sigmund Freud dice que pues el hecho de que soñamos con esto, por ejemplo, soñamos que estamos caminando y de repente volamos, tienen que ver con alguna excitación directamente en los pulmones, con nuestra respiración. Entonces de ahí es donde se deriva el producto como tal de este material onírico. Por otra parte, pues los sueños también se olvidan, es decir, no se pueden recuperar constantemente en su totalidad, sino que a partir del día se van desvaneciendo, van desapareciendo. Es lo mismo que sucede en el día, prácticamente solamente recordamos lo más importante. Y algo también que hay que señalar es que los sueños están en desorden, no hay un orden lógico como tal, ni no hay una secuencia temporal, sino que el material onírico existen formas, objetos, colores, y el tiempo está constituido de una manera diferente que en la vida que en la vigilia. Las cosas peculiares que existen en los sueños, a diferencia de la vigilia, es que pues en la vigilia las ideas están formadas por conceptos, ¿no? Lo que constituyen como la realidad, más no así en los sueños, porque en los sueños están formados por formas, por creaciones plásticas, por fusiones que tienen que ver entre personas, personalidades, fusiones entre lugares, fusiones entre objetos. Por eso es que de pronto soñamos con personas que conocemos y también de pronto en algunas ocasiones soñamos con personas que jamás hemos visto. Sin embargo, esto no es así porque lo que dice Sigmund Freud es que el material onírico se constituye también por fusiones
y por combinaciones que tienen que ver con, inclusive con personas y hasta con personalidades. Entonces, esto es algo muy importante que es capaz de hacer nuestra mente subconsciente cuando trabaja y cuando soñamos. También hay pues expresiones oníricas que tienen que ver con la creación plástica. E inclusive en el libro de la interpretación de los sueños, así hay alusión a los grandes autores literarios o a los autores de pinturas o de obras de música, porque pues en muchas ocasiones parte de estas creaciones pues tienen que ver con lo que soñan, con las interpretaciones del contenido onírico. Entonces, sin duda no podemos descartar que nuestra mente es una gran creadora y gran productora de obras, sin duda muy peculiares, pero también muy interesantes, con significaciones muy propias del ser humano. Las relaciones entre el sueño y las enfermedades mentales, pues es otra cosa que también hace alusión Sigmund Freud, porque pues en el sueño dice que hay estados de angustia, también hay estados de histeria, también hay otras enfermedades que son causadas directamente por el sistema nervioso. Entonces el hecho de que alguien sueñe constantemente con algún sueño tiene que ver con la repercusión de enfermedades quizás que están relacionados con algunos órganos del cuerpo. Entonces para Sigmund Freud, el hecho de tener buenos sueños o malos sueños tienen que ver con los signos de salud. Entonces yo creo que es algo que vale la pena un poco revisar en este sentido, ¿no? ¿Qué tanto soñamos y cuál es el contenido de los sueños que constantemente aparecen cuando dormimos? Por otra parte, pues hay personas también en el análisis de este estudio que pues son personas que viven bien durante el día, sin embargo durante la noche padecen de alucinaciones delirantes que tienen que ver con estados de angustia muy fuertes, que lloran, sudan, hablan durante la noche, y pues esto también tiene que ver con delirios que las personas constantemente tienen en el contenido onírico. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque Sigmund Freud dice que pues los sueños no existen, pero las sensaciones y los impactos que generan los sueños son reales, y que esto también tiene que ver con una afectación claramente al sistema nervioso en los estados de histeria. Por ahí inclusive Sigmund Freud hace alusión a que los sueños generan ciertas patologías que tienen que ver con estados delirantes, ¿no? O con carácter obsesivo. Entonces, a veces las personas que son muy obsesivas en su vida durante la vigilia tienen que ver con ciertas afectaciones que hay durante la noche. El método de la interpretación onírica pues tiene que ver con diferentes factores. Por ejemplo, el hecho de que cambia la interpretación de los sueños dependiendo del estatus social de la persona, si es pobre o si es rico, si vive en una ciudad o si vive en el campo, también si es soltero, si es casado, si es niño o si es adulto. Entonces los sueños tienen que ver con el estatus social, el estatus económico, el estatus político, religioso, en fin. Entonces la interpretación de los sueños no puede ser la misma para todas las personas, porque tiene que ver con este distingo de posibilidades, y en función de eso se puede hacer la interpretación del estado de salud, dependiendo de todos esos factores. Entonces, sin duda, algo muy importante que se puede rescatar es que pues algunos psicólogos que hacen estos ejercicios para llevar casos con pacientes, pues tiene que ver, ¿no?, con la revisión de ese estatus, porque sin duda, pues la mente esconde muchos secretos que tienen que ver con nuestros estados de salud, nuestros estados anímicos, con las emociones, y para la regulación de esto, pues también se hace apropiación de lo que son algunos ejercicios de regresión. Entonces Sigmund Freud también estudió esta parte de que pues la regresión tiene que ver con el recuerdo de los sueños, pero exactamente llegan al punto de saber qué cosas son estos estímulos que están generando esos sueños. Entonces las regresiones
Finalmente se hacen para saber cuáles son las causas de estos sueños que tienen que ver con experiencias pasadas, con estímulos, estímulos somáticos internos, ¿no? Con algún dolor del cuerpo, pero también con preocupaciones o con cosas que supuestamente se quedaron en el olvido. Entonces es muy importante hacer estos ejercicios para aquellos que pues están en el mundo del psicoanálisis, por supuesto. Hay que tener en cuenta que también para la interpretación de los sueños, pues existe lo que es la deformación, ¿no? En algunas ocasiones, pues soñamos con personas a las que no les retribuimos algún valor, es decir, personas que pues no tenemos ningún interés. Sin embargo, Sigmund Freud en sus estudios comentaba que a veces soñamos con personas y en el sueño nuestro cerebro es capaz de hacer mezclas con personalidades de tal manera que a partir de esos sueños se les pueda generar algún afecto. Entonces, si ustedes de repente tienen algún afecto por alguna persona y no saben por qué, posiblemente sea pues alguna jugada que le están haciendo su propio subconsciente en el material onírico, en el material de los sueños. Entonces, pues esto también tiene que ver con los estados de neurosis, con el sistema nervioso y finalmente, pues dice Sigmund Freud que tiene que ver mucho con el líbido, con lo que es la estimulación sexual y con la realización de deseos. Hay que tener en cuenta también que algo muy importante que pues Sigmund Freud hace hincapié es que en los sueños pues existen los estímulos, que es lo que les comentaba hace rato, inclusive hay mucho estímulo sexual, por eso es que pues los sueños también tienen que ver con ese tipo de material. Hay un impulso que tiene que ver con un carácter instintivo, con un cerebro reptil, como dicen los psicólogos, que esto tiene que ver con los deseos, los instintos, y bueno, en su mayoría pues es del líbido y es hacia lo sexual. Por otra parte, pues no hay que olvidar que la mente también guarda un poco de ese instinto animal, el cual nos hace tomar decisiones que a veces en la realidad no seríamos capaces de tomar, pero que en los sueños sí somos capaces. Bueno, eso se los dejo a su imaginación. Por otra parte, pues hay que entender también que pues los estímulos tienen que ver con las vivencias que tenemos en el transcurso de nuestra vida o en el transcurso de nuestras conversaciones o con las personas con las cuales tenemos relación. Entonces es muy importante que cada vez que soñemos pues tengamos que tener en cuenta todo esto que les acabo de comentar. Y bueno, sin duda pues creo que el análisis de esta obra pues ayuda a entender muchas cosas, principalmente dentro de ello lo que tiene que ver con los aspectos de salud. Creo que esta es una lectura pues muy obligada para aquellos que están en el área blanca, pero también es muy recomendada también para los docentes. Claro, en calidad de docente, pues yo lo recomiendo ampliamente porque nos ayuda a entender cuáles son esas actitudes, de repente esos cambios repentinos, pues constantemente estamos interactuando socialmente y esto tiene que ver con el entendimiento y con la comprensión de la dinámica social, que sin duda pues actualmente estamos siendo víctimas constantemente de muchos factores que impactan en el estado físico, psicológico, anímico y el estrés. Bueno, entonces esto es lo que les quería comentar. Para pues mayor información recomiendo la obra, se llama La interpretación de los sueños y es un clásico que pues creo que todos deberíamos leer. Entonces me despido de ustedes esperando que pues esta información les pueda servir y por supuesto pues estaremos comentando en lo posterior. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.